Vamos a escuchar a continuación la conferencia Educación y Movilidad Social, la cual estará dirigida por el ministro de Salud, quien será presentado por el gobernador del Atlántico. Gobernador, bienvenido. Vamos a hacer una introducción por parte del rector de Unísimo. Bueno, primero agradecer la presencia del señor ministro entre nosotros y al señor gobernador. Igualmente la permanencia de los asistentes después de día y medio de actividades académicas en este foro, en donde se ha dado el lujo de que el auditorio, el Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar, se mantenga lleno con la atención de cada uno de ustedes en las presentaciones que cada uno de los expertos y especialistas han abordado esta importante temática que ha sido el eje central del evento, como es el de la movilidad social y la educación. Yo solamente quiero expresar una gratitud hacia el ministro. Hace unos 5 meses que tuve yo el privilegio de visitar en su despacho al señor ministro, y en las conversaciones que tuvimos se habló de la movilidad social y de la educación, porque yo le presentaba a la Universidad Simón Bolívar y el importante rol que tiene en este aspecto, al ser una universidad que su fundador, el doctor José Consuegra Higgins, definió de ser un espacio de oportunidades para esas comunidades de jóvenes que históricamente habían sido excluidos del acceso a la educación superior. Y le comentaba cómo hoy, 45 años después, el 92,5% de nuestros estudiantes son de estrato 1, 2 y 3. Y en cuanto a estrato 1 y 2, superamos el 60% de nuestros estudiantes. Y también algunos indicadores que le expresaba, como por ejemplo, y que los mencioné en el día de ayer en mis palabras introductorias, de que casi un 50% de nuestros estudiantes, sus padres no son profesionales. Y es en ese espacio donde la mayor movilidad social se da y es donde más impacto tiene la educación en romper ese círculo vicioso de la pobreza que significa la exclusión de acceso a la educación superior. Este tema, esta realidad de la Universidad Simón Bolívar impactó al señor ministro y me dio a mí el privilegio de obsequiarme 2 de sus libros sobre este tema de la movilidad social y la educación. Inicialmente me dio el que primero había escrito, Los que suben y los que bajan, y posteriormente ya una obra más específica en el tema de la educación. Me cautivaron sin duda, fue un libro que lo roté con los vicerrectores de la universidad y algunos de los investigadores de nuestros grupos de investigación. Y fue el motivo para organizar este importante foro que hoy es una realidad. Ahora al llegar el ministro le decía, mire ministro, qué maravilla, se hizo realidad el sueño que una vez conversamos de que en el Caribe colombiano pudiéramos abrir un espacio de discusión sobre este tema. Y ha sido una realidad, y una realidad con el más alto nivel de expertos, de estudiosos y de actores de política pública en esta área. Ayer, pues, con la ministra de Educación, que nos disertó sobre el tema del impacto de la educación en general, sobre el desarrollo social y sobre la inclusión. Natalia Ramírez, hoy viceministra de Educación Superior. Ayer, igualmente, el director nacional del SENA, el doctor José Antonio Lizarazo, siendo él el máximo directivo de una de las instituciones públicas del país que mayor impacto tiene en temas de movilidad social y en la posibilidad de llegar a todos los rincones del país, que es una de las características que tiene el SENA a nivel nacional. Igualmente hoy los altos directivos encabezados por el rector de la Universidad Uniminuto, también una institución que llega a todos los rincones del país. El doctor Víctor Vanegas, presidente del ICETES, quien también hoy disertó sobre cómo el ICETES apalanca el tema de la accesibilidad a la educación superior. Carlos Lopera del Observatorio, siempre en su mirada crítica hacia el tema de los desarrollos de la educación superior. Bueno,
Y así todo, Francisco Cajiao, todos, cada uno de los que ha estado ha sido un experto trascendental en esto y nos ha permitido abrirnos los sentidos y poder nosotros tener hoy mayor conocimiento, una plenitud de entendimiento sobre la trascendencia de la educación en la movilidad social. Y como para cerrar con broche de oro, pues ahora la conferencia magistral del señor ministro de Salud, experto en el tema, investigador profundo de él, con varios libros y publicaciones en revistas en este tema singular y particular. Así que creo que Patricia es la más feliz de este teatro, porque fue Patricia quien lideró el llevar a la realidad este sueño que tuvimos el señor ministro y mi persona, y ella debe estar plena y feliz de que se logró el desarrollo del foro y que este es un introito a la segunda parte del foro que vamos a tener en septiembre, donde ya se le abre todo el espacio al tema internacional y esperamos que organismos como la UNESCO, como la CEPAL, como la OEA y la ONU participen en esa gran discusión nacional e internacional que soñamos en septiembre de terminar el abordaje de este tema de movilidad social y educación. Sin más, pues, quiero cederle la palabra al señor gobernador, que quiere abrir pues este banquete importante que tenemos ahora con el ministro de Salud y experto en el tema, para cerrar con broche de oro, como lo he dicho, este importante foro. Muchas gracias a todos. Doctor José Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar. Doctor Alejandro Gaviria, ministro de Salud. Doctora Sonia Falla Barrantes, vicerrectora académica de la Universidad Simón Bolívar. Doctora Paola Mar. Doctora Patricia Martínez Barrios, directora del Grupo de Investigación Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Simón. Doctora Yarelis Lara Rodríguez, directora del Centro de Investigación e Innovación. A todos los académicos, muy complacido de estar acá con ustedes. Yo creo que en el día de hoy, y este tema que nos toca a nosotros y que pone de especial importancia la universidad con respecto a movilidad social, corresponde al ministro. Va a presentar, yo creo que algo bastante importante, profundo. Discutíamos ahorita aquí antes de entrar la calidad del auditorio y yo le dije, ministro, suéltela toda porque tiene a la pesada. Puede lucirse sin temor a que las cifras puedan abrumar o aburrir al auditorio, porque a veces pues que a él le toca unos auditorios donde la gente de una u otra manera no está en esta elaboración, pero yo creo que hemos tenido 2 días de reflexión sobre cómo hacemos para movilizar socialmente a la gente a etapas de desarrollo intelectual, social, de bienestar cada vez más alto a través de 2 grandes aspectos de manejo gubernamental que tienen que ver con la educación y con la salud. Yo quisiera, como una especie de introducción que le queremos hacer al ministro, elaboramos una presentación muy rápida de lo que estamos haciendo en la gobernación del Departamento del Atlántico precisamente para lograr esa movilidad social, basados más que ninguna otra cosa en la educación. A pesar de que tenemos aquí el ministro de Salud, nosotros queremos hacer énfasis más en la parte de educación. Pero ¿qué se está haciendo en materia de educación? Ese es lo que me corresponde a mí para dejarlo con el banquete, como dijo José ahora que estábamos allí. Lo que viene es un banquete intelectual con un ministro que realmente debe lucirse en el día de hoy. Ministro, suéltela todo, yo se lo dije. Primero que todo, lo que nosotros queremos es crear para crecer. Y ese es como, si no somos creativos, el verdadero desarrollo integral, el verdadero desarrollo que vamos a lograr en materia de economía, de una economía más sólida, es si nosotros tenemos la habilidad de preparar, educar a la gente para que a través de más innovación y una economía más fundamentada en la innovación, logramos resultados económicos mucho más profundos, ganaremos mucha más plata. Por lo tanto,
Lo que nos tenemos que dedicar es al desarrollo integral del ser humano, y ahí es donde nosotros queremos avanzar. Nuestro punto de partida, entonces, es mirar hacia afuera de la caja, descubrir cuáles las oportunidades que tenemos en este mundo. Nosotros tenemos un gran mundo de oportunidades, y ese mundo de oportunidades lo podremos lograr y conseguir si tenemos la infraestructura, la motivación y todos los aspectos necesarios para lograr un mayor desarrollo. Y esta aventura, que es la que queremos construir para que entre todos podamos realmente avanzar en lo que es nuestro futuro departamento del Atlántico. Allí nuestras universidades juegan un papel fundamental, pero no solamente nuestra universidad, sino todo el proceso educativo a lo largo de la vida de nuestros conciudadanos. ¿Qué tenemos? Lo que siempre mostramos: un plan de desarrollo con un enfoque estratégico de transformar la economía del Atlántico basado y fundamentado en la integración regional. Cada vez nos convencemos más de esta importante necesidad, y tuvimos una discusión en la Comisión Primera, ministro del Senado, hace 3 días, donde vimos a los senadores. Tuvimos allí la compañía del doctor Efraín Cepeda, a quien le agradecemos enormemente todo su apoyo, pero vemos que las bancadas tienen ya una posición tomada con respecto a que no permitamos crecer las regiones, porque eso podría debilitar el gran gobierno nacional. Y el gobierno nacional maneja todo, y lo que nosotros tenemos que prepararnos es para manejar nosotros todo. Si no hay esa integración regional, con un énfasis en un gobierno regionalizado, pero de verdad, no como lo quieren algunos miembros del Senado, que sea un proceso de autonomía, pero que les damos unas platicas, pero les damos más responsabilidades, pero no tienen ustedes la autonomía, pero nosotros seguimos manteniendo el control. Así no va a ocurrir ningún proceso de desarrollo. Lo importante es que podamos tener una integración regional, que podamos tener una gran plataforma logística, más innovación y generación y capacidad de talento. Este es nuestro enfoque en nuestro plan de desarrollo, y eso es lo que queremos desarrollar. Para ello, ¿qué necesitamos? Vamos a hablar de muy pocos aspectos, porque hablar de todo sería imposible, y lo estamos haciendo a manera de introducción. Queremos tener una plataforma logística, y la plataforma logística es si tenemos un sistema vial. No podremos hablar de todo, pero se están haciendo lo que hicimos en el año 2004 al 2007, así fue como quedó la estructura vial del Departamento del Atlántico. Y lo que vamos a lograr al finalizar este gobierno es esta otra estructura, con más dobles calzadas como vías primarias y una red de 220 kilómetros adicionales de vías secundarias que de una u otra manera unifican casi todo. Por ejemplo, ahora acabamos de abrir una licitación que une Repelón con Las Tablas, une acá también todo lo que tiene que ver con Ibácharo, con la carretera al mar, la carretera de la Azucena, la carretera que une aquí también Uciacurí con Piojó, en la parte que hace falta, pasando aquí por Luriza. En fin, también vamos a tener la transversal del sur, que une desde la carretera oriental hasta Puente Amarillo, pasando por Manatí y por Candelaria y Carreto. En fin, son 120 kilómetros. Vamos a tener, sin ninguna duda, el departamento con mayor densidad vial de todo el país. Son 119 kilómetros de vía de doble calzada y ampliaciones de carril, y hemos estado como también tendremos una doble circunvalar, una segunda circunvalar en Barranquilla, que le va a dar una fisonomía ya de una ciudad mucho mayor. Y eso ha ido avanzando. El Atlántico tendrá unas dobles calzadas, vamos a tener todo lo que es la vía que va de Malambo, Puerto Colombia, la segunda circunvalar. Vamos a tener 19 kilómetros de doble calzada que ya están en construcción, Barranquilla, Cartagena. Tenemos en este momento problemas, hay que reconocerlo, con la vía que se denomina la vía al Caribe, que es la que iría Barranquilla, que ya va llegando a Baranoa, ya en doble calzada, y ahora falta la doble calzada hasta Sabana Larga, Lurruaco, Bayunca. Esa vía pues ha tenido algunos problemas, porque el problema de Navelena y del Odebrecht de una u otra manera ha tenido algo que ver
con la falta de definición de esta vía, pero de todas maneras también está prácticamente contratada. O sea que la transformación vial del Departamento del Atlántico, sin ninguna duda, es un proceso en marcha. Como también la conectividad digital. Hemos avanzado en conectividad digital. Tenemos también problemas con la conectividad digital. Somos el departamento con mayor número de kilómetros de fibra óptica. 500 kilómetros de fibra óptica pusimos en la administración anterior. ¿Qué nos falta? Ministro, la última milla, lo que le llaman en el argot de los servicios públicos la última milla, que es por aquí pasa el tubo, el cable, o pasa el cable de luz, o pasa el alcantarillado, pero cómo conectamos a la casa con el sistema de alcantarillado, a la casa con el sistema de luz, a la casa con el sistema de fibra óptica. Ese es el gran reto siempre en todos los servicios públicos. No hay ninguna motivación para que las empresas que prestan el servicio de datos pues realmente conecte esa última milla. Y ese es el gran reto que tenemos ahora y lo estamos compartiendo con el Ministerio. Pero realmente tenemos uno de los departamentos también mejor conectados del país. Como también hemos ido avanzando en la definición de 121 zonas Wi-Fi en el departamento. Zonas Wi-Fi que es como el gran proyecto que ha desarrollado el gobierno nacional, pero realmente hace falta mucho más. A mí me parece que las zonas Wi-Fi tienen un radio de 80 metros, entonces si se pone en un parque, todos los niños pueden ir al parque a hacer, ¿qué hacen con eso, con Wi-Fi al parque? Pues realmente no lo pueden utilizar en lo que sería academia o negocios, que sería lo deseable para que realmente tengamos un despegue basado y fundamentado en altas tecnologías. Si no lo utilizan más como para divertimento, y lo que nosotros necesitamos es que haya una conectividad de los Wi-Fi precisamente en los colegios y en todo eso, y es lo que estamos basados y haciendo. También hemos avanzado en disponer un volumen de recursos importantes para que la innovación que esté centrada en la transformación del ser humano. Lo que nosotros hemos aceptado, ¿no? Que los cocos, aquí los cachacos le dicen pilos, nosotros le decimos cocos. Nosotros tenemos en este momento, vimos que había necesidad de que muchos de nuestros jóvenes quedaban con muy buenos puntajes en las pruebas saber, pero por fuera de las becas Pilo. Entonces invertimos una gran cantidad de recursos, más de 10.000 millones de pesos, en atender más o menos a unos 280 jóvenes en los programas Pilos o Coco, nosotros le decíamos Coco, y esto ha logrado que tengamos en este momento 280 jóvenes que garantizan su acceso de los más pobres, de los menores recursos que acceden a la educación superior, precisamente utilizando una porción de nuestra regalía en esto que hemos denominado los nuevos pilos. Ese es un plan de movilidad social, que garantiza que realmente los que tienen la mayor capacidad tienen acceso a una educación superior. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que invertir en el conocimiento produce siempre los mejores beneficios, y eso es lo que estamos trabajando. Entonces, tenemos 102 jóvenes investigadores, 716 en este momento de maestrías, estamos capacitando a nuestros profesores. Una porción importante de nuestras regalías están también destinadas a este propósito, y tenemos 68 doctorados a nivel nacional, muchos de ellos en nuestras propias universidades. Pero aquí viene la verdadera revolución. Nosotros estamos en este momento invirtiendo en 36 nuevos colegios, 230.000 millones de pesos. El SENA, estamos invirtiendo conjuntamente con el distrito 150.000 millones de pesos en 19 nodos del SENA pertinentes. O sea que los nodos del SENA que vamos a poner, cada uno tiene una especialidad, y esa especialidad está ubicada, por ejemplo, en Galapa, dedicado a la carpintería y a la ebanistería; en Sabana Larga, dedicado a la agroindustria; el de Malambo, dedicado a la metalmecánica. De esa manera tenemos una educación pertinente. Y también tenemos con la Universidad del Atlántico, aquí está el doctor Prasca, con quien hemos venido
trabajando también en la nueva sede ya de SUAN, que está funcionando, en la nueva construcción de la sede de Sabana Larga, más reparación y reconstrucción de la 43, que en lo que más énfasis ha hecho el doctor Prasca, y un nuevo edificio en la parte de atrás de Bellas Artes. Ahí tendremos una inversión de 120 mil millones de pesos. Se han construido 21 CDIs, Centros de Desarrollo Infantil, y el ITSA también tendrá una sede en Soledad y otra en Barranquilla, con una inversión de 45. O sea que en total, señor ministro, estamos invirtiendo en educación, en parte que corresponde a sedes y a nuevas infraestructura, 81 sedes para la educación. Esto yo creo que no tiene antecedentes en toda nuestra historia. ¿Qué tenemos? La sede de subregionalización de la educación superior, que es un paso fundamental, que ya está apoyado y aprobado en el Consejo Superior, con la sede de Sabana Larga y la sede de SUAN, que ya está funcionando. Esto es lo que estamos avanzando también en nuestro departamento. También estamos modernizando la infraestructura de salud con 13 nuevas sedes, todos los puestos de salud, con una inversión de más de 142 mil millones de pesos. No vamos a entrar en el detalle porque ya Patricia me está haciendo señales de que debemos. Pero si suspendo aquí, como si no hubiera dicho nada. El señor aquí está bravo. Bueno, en parte de innovación, que yo creo que es en otro tema en el cual nos estamos involucrando de lleno. La innovación empieza en nuestra casa, más innovación en nuestras empresas. Nos hemos convencido y estamos apoyando el proceso de creación de un modelo de gobierno, pero que tenga innovación como parte fundamental, un modelo innovador de gobierno con un pensamiento flexible, con equipos integrados. Y lo que queremos es un trabajo en equipo. Los grandes éxitos son hechos no por una persona, sino por equipos. Y el equipo que hemos venido conformando y se ha consolidado es un equipo de empresarios muy serios, todas las universidades involucradas y también el Estado, en lo que hemos denominado pues un proceso para la construcción de un distrito de innovación en el Departamento del Atlántico. Ese distrito de innovación está fomentando la innovación en las empresas. Ayer lanzamos, por ejemplo, un apoyo directo a las pequeñas y a las microempresas y a las grandes empresas. Hay varios proyectos conjuntamente con la Cámara de Comercio, con la Universidad Simón Bolívar, con la Corporación Universitaria Americana, con la COPI, y también ahora hemos creado lo que se llama Atlántico CoCrea y hemos construido un fondo de 10.600 millones de pesos para entrenamiento y cofinanciación de las empresas. ¿De qué se trata? Se trata de que las empresas puedan tener acceso a capacitación e innovación y también en inversión en innovación. O sea, que puedan ellos pasar a una etapa superior en materia de lo que es su proceso productivo, que tenga un mayor conocimiento, una mayor capacidad, porque eso les da una mayor rentabilidad. Todas estas son entonces, con esta infraestructura en educación, de vías, en esta infraestructura también de hospitalaria y esta infraestructura educativa, más todo este esfuerzo que se está haciendo en innovación, es lo que nosotros creemos que es lo que estamos brindando capacidad para impulsar un mayor conocimiento y la movilidad social. La movilidad social en el Estado se tiene que construir con realidades y esta es la realidad de nuestro departamento, toda esta inversión que se está haciendo para mejorar. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Quiero saludar al doctor Cepeda. Buenas tardes. Los saludo a nuestro gobernador, a mi amiga desde hace mucho tiempo, la doctora Patricia. Doctor Consuegra, muchas gracias por la invitación y por hacer esto posible. Y unas buenas tardes a todos de todo corazón. Mi presencia aquí, ya lo explicó el doctor Consuegra de manera sucinta,
no es la presencia en este momento del ministro de Salud, sino se obedece un poco a mis investigaciones anteriores como académico en los temas de desarrollo social, en particular aquellos que atañen o competen a la movilidad intergeneracional. Entonces yo estoy en, si se quiere, esa doble condición, pero mi presentación va a ser más la presentación de un académico o exacadémico o académico extraviado en el mundo de la burocracia, como lo quieran llamar. Decía ahora cuando llegué que tenía cierto temor del énfasis de la presentación, que tal vez era excesivamente cuantitativo, sobre todo por la hora, ¿no? Ya casi hora de almuerzo, atiborrarlos con cifras. Voy a ahorrarles algunas de las cifras y quiero hacer la reflexión más conceptual, pero inevitablemente vamos a tener que mirar algunos números a pesar de la hora. Las investigaciones que yo hice de movilidad intergeneracional, voy a empezar con dos anécdotas, tal vez fueron excesivamente microscópicas, muy enfocadas en los instrumentos metodológicos más que en las grandes visiones panorámicas de la sociedad. Una vez en uno de los artículos académicos cité una frase que me gustaba citar, viene de la novela americana del novelista polaco-inglés Joseph Conrad. Allí hay un personaje que siempre me gustó, se llama el Capitán Mitchell, era un inglés encargado de los negocios del imperio en la República de Costaguana. Y alguien lo describe en algún momento de la novela y dice: el Capitán Mitchell es falto de visión para bien o para mal. Tal vez algunos de esos estudios iniciales de movilidad intergeneracional que yo hice como economista en algún momento eran faltos de visión, excesivamente dedicados al instrumento metodológico, pero también para bien o para mal, porque trataban de ser escrupulosos, disciplinados en la metodología y en la técnica. Lo veremos en un minuto. Lo segundo, quiero contarles cómo llegué yo a este tema, que es una anécdota interesante. Año 1996-97, estaba yo estudiando mi doctorado, acababa de tener mi primera hija y me iba a descansar a la biblioteca de la universidad de la paternidad. Y me refugiaba por allá en un sótano de la biblioteca y ya cansado de hacer ejercicios y escribir, recorría los anaqueles donde estaban las revistas científicas y recogía 3 o 4 o 5, las llevaba en el escritorio, en el fondo estaba haciendo una suerte de escaneo de lo que estaban publicando las diferentes revistas científicas de mi profesión. Me llamó en ese momento la atención un artículo escrito por un economista que yo no conocía, 20 y pico de años, acababa de terminar su doctorado en la Universidad de Harvard sobre los temas de movilidad intergeneracional en los Estados Unidos. Ese artículo, me di cuenta después, era parte de su tesis de doctorado. Ese investigador adquirió después una preeminencia casi global. Soy una persona conocida en la medida en que un economista puede ser conocido en el mundo, pero es Thomas Piketty. Me leí ese artículo frenéticamente, ahí empecé a estudiar algunos de los aspectos cuantitativos de la movilidad intergeneracional. De ahí escribí un artículo de mi tesis de doctorado y después escribí un artículo sobre movilidad social en Colombia. Se llama así: Educación y Movilidad Social, los que suben y los que bajan. Ese título, los que suben y los que bajan, era a su vez un homenaje medio sutil a, por lo menos desde la disciplina de economía, uno de los trabajos pioneros en los aspectos de movilidad social que hizo Miguel Urrutia en los años 80, que se llamaba Los de arriba y los de abajo, que a su vez creo yo era un homenaje que le hacía Miguel Urrutia a un novelista mexicano que había escrito por allá esta novela Los de abajo, sobre la Revolución Mexicana. Hechas estas introducciones, quiero entonces entrar un poco en materia y entremos de la siguiente manera. Supongamos que entre todos queremos decir algo sobre cuáles han sido las posibilidades y dificultades de movilidad intergeneracional. ¿Cómo nos comparamos con otros países, en particular con otros países de América Latina? ¿Hemos tenido más o menor movilidad? Cada uno de pronto tiene una respuesta al respecto.
Para motivar esta pregunta yo quiero traer a cuento 2 o 3, ya no anécdotas, sino por ahora información de carácter cualitativo sobre movilidad social. La una viene de una fuente interesante e inesperada. Nuestros comentaristas de internet, algunos de ellos bastante groseros, me toca sufrirlos a mí. Estos vienen de un artículo que escribió la revista Semana hace aproximadamente unos 5 o 6 años. Era un artículo de esos frívolo por su naturaleza, donde decía, estos son 40 colombianos de 40 años que tienen ya una importancia y que van a tener una importancia en el devenir de nuestro país. Salían las fotos y unas pequeñas biografías de cada una de estas personas. Yo leí el artículo, pero lo que me llamó la atención no fue el artículo en sí, sino eran los casi 500 comentarios que tenía ese artículo. Tanto que recopilé algunos de ellos y después los usé como introducción o motivación a algunos de mis artículos posteriores. Leo algunos de estos comentarios, vale la pena tenerlos en cuenta. Dice lo siguiente: han llegado allí por enchufe, son los hijos de políticos y empresarios y nada más. Los mismos con las mismas, con una que otra variante. No aparece nadie que vislumbre un mundo más allá de la continuación de sus herencias, creencias, hábitos y placeres. Al artículo le falta decir que además de tener títulos tienen lo principal, que son apellidos. Qué casualidad, que casi todos son hijos, nietos, sobrinos, parientes de personas muy influyentes en el país. Son solo hijos, nietos o bisnietos de la clase dirigente que siempre ha dominado nuestro país. Es un poco el énfasis de las opiniones. ¿Qué nos están diciendo estas opiniones? Que en general en nuestro país tenemos una opinión pesimista sobre las posibilidades de movilidad social. Estas eran personas, probablemente personas jóvenes, creo yo, muchos de ellos estudiantes universitarios, que reaccionaban de manera en muchos casos airada a un artículo que presentaba 40 colombianos jóvenes y mostraba cierta frustración que uno podría compartir, y yo creo que yo comparto con las posibilidades de movilidad intergeneracional. Ahí tenemos esas opiniones. Quiero que todos mentalmente hagamos un ejercicio como el siguiente. Yo lo hacía con mis estudiantes en la universidad. Y es un ejercicio cuantitativo, cualitativo, las dos cosas a la vez, creo yo, que nos permite ver cada uno de manera más estructurada qué pensamos de las posibilidades de movilidad social. Piensen en el hogar donde ustedes crecieron, en las diferentes partes de nuestro país. Y si pudiéramos en ese ámbito, es difícil evaluarlo, pero caracterizar la posición socioeconómica en una escala discreta de 1 a 10. El hogar de sus padres. ¿Dónde estaban? En una escala socioeconómica. Va a ser necesariamente subjetiva, cada uno la va a juzgar de 1 a 10. Y piensen dónde están ustedes, mentalmente. Y hagan la diferencia. Quiero que miren la caracterización no absoluta, sino relativa. Y ese número, si es positivo o si es negativo, nos mostrará algunas de las posibilidades de movilidad social. Esa pregunta fue incluida por muchos años, incluso por sugerencia mía, en un ejercicio de opinión pública que se llama el Latinobarómetro, que lo hacía el Banco Interamericano de Desarrollo en muchos países de América Latina. Y lo que yo vi al mirar las respuestas a esa pregunta de mucha gente es que la diferencia entre esas dos caracterizaciones socioeconómicas casi siempre era 0. Esto es, una persona decía, mis padres estaban en el lugar 5 o 6, yo estoy en el lugar 5 o 6. O sea, esas opiniones sobre las posibilidades de movilidad intergeneracional construidas de esa manera también eran de alguna forma pesimistas o menos optimistas. Pero no queremos quedarnos en las anécdotas, no queremos quedarnos en estas opiniones de internet, ni queremos quedarnos en los estudios de opinión, queremos trascender un poco estas mediciones de movilidad social. Quiero mostrarles rápidamente, voy a pasar por estas cifras y quiero mostrarles lo que opinaron algunos investigadores colombianos sobre el tema en las décadas de los 60s y los 70s, algo en los 80s, cuando se hicieron los primeros estudios sobre movilidad.
Escogí estas dos opiniones porque de alguna manera representan visiones contradictorias sobre las posibilidades de movilidad intergeneracional en nuestro país. La primera opinión, y ustedes la ven allí, es la de Reigel Dolmatov, con uno de sus coautores y colegas de la Universidad Americana, Lynn Smith. Miren que esta es mucho más positiva, si se quiere, sobre las posibilidades de movilidad internacional en Colombia. Y trae a cuento, yo creo que uno de los temas o de los eventos históricos de nuestro país que más ha tenido que ver con las posibilidades de movilidad internacional, que han sido los fenómenos de colonización, y en particular los que se dieron en el centro de nuestro país, y la creación por allá a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, de unas incipientes clases medias rurales asociadas al cultivo del café, que permitían, según estos investigadores, o permitieron históricamente algunos niveles de movilidad intergeneracional. La opinión de la otra, la de Rodrigo Parra, donde la palabra que quería coger aquí es que dice que las posibilidades de movilidad intergeneracional son mínimas, dice, muy pocas. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos entonces? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde está Colombia en términos de movilidad social? ¿Somos una sociedad estática? No es fácil, ¿no? En la última década ha habido, y esta es una opinión sin ser ya un experto del tema, una especie de cambio de opinión global entre los investigadores de la movilidad intergeneracional, y tiene que ver con la coyuntura en particular de los Estados Unidos. La opinión que tenían los primeros estudios de movilidad intergeneracional cuantitativos que miraban el caso de los Estados Unidos era la opinión que se había formado la sociedad americana de sí misma, diciendo: somos una sociedad más desigual que otros países desarrollados, pero mucho más movible. Y por lo tanto la desigualdad, medida como la queramos medir, por ejemplo con el coeficiente Gini, es menos relevante en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada quien ocupa la posición en la desigualdad del ingreso, en ese tótem social que le ha permitido su esfuerzo personal. Y así se describía, y esto tiene, si se quiere, sus antecedentes en el éxito de Tocqueville, que, como dice Jen Elster, es tal vez el primer científico social relativamente serio. Cuando se empezaron a hacer los primeros estudios serios de movilidad intergeneracional en los Estados Unidos, basados en una encuesta que hizo la Universidad de Michigan, que se llama el Panel Study of Income Dynamics, se descubrió que los Estados Unidos eran mucho menos movibles intergeneracionalmente de lo que se había sospechado, y que los estudios muy estrechos, poco ambiciosos que se habían hecho inicialmente eran, si se quiere, una bofetada para la idea del sueño americano. Y desde entonces se ha visto que la desigualdad, a pesar de que es estática, es una buena forma de medir la movilidad indirecta. No mide todo, pero es una buena forma. Colombia tiene unos índices de desigualdad del ingreso que son bastante altos, y eso nos permitiría unos primeros indicios a decirnos que, como la desigualdad es bastante alta y parece existir, por lo menos en los estudios del mundo desarrollado, una correlación muy alta entre desigualdad y falta de movilidad, también seríamos un país con pocas posibilidades de movilidad social. Pero eso es simplemente haciendo inferencias desde la desigualdad hacia la movilidad. No quiero generar mucha tensión dramática, pero simplemente quiero, con esta, si se quiere, introducción larga, transmitirles una idea. Somos relativamente pesimistas sobre nuestras posibilidades de movilidad social cuando nos preguntan. Los ejercicios basados en encuestas de opinión como las que le mencioné del Latinobarómetro parecen confirmar ese optimismo. Nuestra desigualdad parece confirmar ese optimismo. Tenemos algunos investigadores, científicos sociales, politólogos, economistas, sociólogos, antropólogos que han mirado este tema con algunas opiniones contradictorias, pero en general quienes han estudiado el tema en nuestro país no han sido muy optimistas. Yo lo que quise fue mediar en este debate, digámoslo así, tratando de hacer alguna cuantificación.
de la movilidad intergeneracional, educativa y socioeconómica en nuestro país, y quiero mostrarles los resultados. Pero para ello quiero que reflexionemos rápidamente, no los voy a aburrir con muchos datos, sobre cómo hacer las mediciones. Y yo creo que eso necesita que miremos, aquí tengo unas grafiquitas. Las mediciones de movilidad intergeneracional, las primeras que yo conocí, las que encontré en ese artículo por allá de Thomas Piketty, estaban basadas en una idea muy sencilla desde un punto de vista estadístico. Y es una idea que en el mundo de la estadística se la inventó un sobrino de Darwin, que tiene una historia compleja en el mundo de las ciencias sociales. Francis Galton hizo algunos estudios con cifras antropométricas de padres e hijos de estatura, como los que ya les voy a mostrar. Galton después se metió en la eugenesia y no es muy bien recordado por las ciencias sociales, pero su contribución metodológica permanece. Quiero que reflexionemos sobre estos dos casos y no les quise poner todavía nombre, caso 1 y caso 2. En el eje horizontal de la primera gráfica, caso 1, supongamos que está medido allí el ingreso de nuestros padres. Supongamos que nosotros tenemos el observatorio perfecto y somos capaces de tener información para todos los que estamos en este auditorio de cuál fue el ingreso laboral o incluso el ingreso total, incluyendo otras fuentes no laborales. Puede tener una renta, un CDT, una casa arrendada, que también le da platica, y somos capaces de coger la edad más productiva de una persona, supongamos de los 40 a los 55, 60 años, 40, 60 años, digamos, para utilizar números redondos, y cogemos ese ingreso promedio en pesos reales de algún año y lo ponemos y lo graficamos en el eje horizontal. Y después hacemos lo mismo para la generación siguiente, esto es para los hijos, y hacemos la grafiquita. Y supongamos que tenemos dos casos dispares, caso 1 y caso 2, dos gráficas, pueden ser dos países, dos departamentos, dos momentos del tiempo, dos generaciones, lo que fuere. Piensen un poco en qué país, supongamos que es país 1, país 2, en cuál les gustaría vivir, cuál es una sociedad más justa. Ingreso de los padres, eje horizontal, ingreso de los hijos, eje vertical. Les muestro esto porque aquí va a estar la clave o una clave de la metodología. El caso 2 es el que de alguna manera tiene mayor movilidad internacional. ¿Por qué? Porque miren que hay una relación menos estrecha entre el ingreso de los padres y el ingreso de los hijos. Independientemente de dónde están los padres, mire que la gráfica es casi horizontal. O sea que información sobre el ingreso de los padres se empieza a aportar muy poco a la hora de predecir cuál va a ser el futuro ingreso de sus hijos. Esto es, se desliga de alguna manera el futuro socioeconómico de la generación actual o el estado socioeconómico de la generación actual de la generación anterior. Pero en el fondo, lo que vamos a tratar de hacer es medir la pendiente de esa línea roja para varios países y para varias generaciones de esos países, incluido el caso colombiano. Si la pendiente es empinada, si la pendiente es 0,7, 0,8, 0,5, 0,6, eso va a implicar menor movilidad. Si la pendiente es más plana, en un caso ideal, si la pendiente fuera 0, esto quiere decir que hay independencia entre lo que le pasó a los padres y lo que le pasó a los hijos en cuanto a su desempeño en el mercado laboral o en cuanto a sus resultados socioeconómicos. No es muy difícil, ¿no? Yo creo que es hasta más difícil calcular el coeficiente Gini. El problema con esta vaina no es la medición. La medición no la hace cualquier estudiante de primer semestre de estadística. El problema son los datos. ¿Cómo conectamos generaciones en nuestras encuestas? En nuestras encuestas lo que nos toman es una foto ahora. Entonces uno calcula la distribución del ingreso o la pobreza, diciendo cuánto ganan los de arriba, cuánto ganan los de abajo, cuál es la brecha entre unos y otros, y así medimos la desigualdad. O ponemos una línea cuasi arbitraria, la línea de pobreza, y miramos qué porcentaje está por debajo de esa línea en ingreso familiar, y eso lo llamamos pobreza absoluta. Eso hace parte del día a día de la forma como las sociedades se miran en este espejo, el espejo de sus propias faltas, decía García Márquez. Pero la movilidad internacional no hace parte del día a día porque nosotros no tenemos instrumentos de medición en los cuales
uno pueda entrevistar a la misma familia por 25 o 30 años y decir, así les iba a los padres, así les está yendo, así les va a los hijos. Entonces no es fácil, ¿no? En el mundo desarrollado existen estas encuestas. En Colombia tenemos que recurrir a análisis retrospectivos. Yo, como estaba interesado en ponerle números a esto, tal vez de manera un poco obsesiva, recuerden al capitán Mitchell, falto de visión para bien y para mal, quería contrastar con algunos datos objetivos las opiniones, lo que se decía. Entonces me di a la tarea de incluir en algunas encuestas algunas preguntas. Quiero hacer otro pequeño paréntesis viendo esta gráfica para ir viendo los datos metodológicos. Imaginémonos esta grafiquita. Estas son las matrices de movilidad, para mirarla de alguna manera. Tenemos dos generaciones, 3 rayas. Ustedes pueden ver una que podemos llamar el estrato bajo, estrato medio y estrato alto. Y tenemos 2 fotografías en el tiempo. Digamos que están separadas por 20, 25 años. ¿De acuerdo? Si ustedes ven esta gráfica, lo que nos parecería mostrar, miren que la pendiente de arriba tiene una pendiente mayor. Entonces, esta es una sociedad que en esos 20, 25 años, hipotéticamente, la desigualdad está aumentando. Y supongamos que aquí tenemos otra sociedad donde está pasando lo mismo, aquí aumenta la desigualdad. Pero eso no nos dice nada todavía sobre la movilidad. Para uno entender la movilidad tiene que ver, bueno, de la parte de arriba, cómo se compone, dónde estaban la generación atrás. Y miren que en este caso 1, yo tengo una situación en la cual el 80% de quienes hoy en día están en la parte de arriba, estaban arriba. El 15% viene de las clases medias y el 5% viene de abajo. En esta es 60, 20, 20, si veo bien desde aquí. Creo que es así. Entonces uno puede tener 2 sociedades con los mismos niveles de desigualdad, pero en este caso 2 hay mucho más movilidad que en este caso 1. Que esto también lo tenemos que tener en cuenta. Misma desigualdad, mismas diferencias entre ricos y pobres. Pero en la segunda, 20% de las clases medias fueron capaces de llegar arriba, 20% de las clases bajas también. En la primera apenas 15 y 5. Esos porcentajes aquí son inventados. Los que les voy a mostrar son los que yo construí con base en esas encuestas. Entonces, en las encuestas lo que hice de alguna manera fue encontrar análisis retrospectivos. Todos estos ejercicios cuantitativos están basados en la capacidad de recordación de la gente. Entonces, yo quiero construir en 2 etapas del tiempo para la misma generación, piensen ustedes y sus padres o ustedes y sus hijos, una clasificación socioeconómica. ¿Cómo lo hago? Con base en recordación y tratando de inferir con base en lo que ustedes ven aquí, algunas variables que nos describen en cada momento del tiempo la posición socioeconómica de padres e hijos. Yo me di a la idea de promover que se incluyeran este tipo de preguntas en las encuestas. Por ejemplo, si uno logra decir, piensen en sus padres, ustedes tenían una niñera en la casa o tenían televisión, pensemos hace 25 y 30 años, eso algo nos dice sobre el estatus socioeconómico de esas familias hace 25 o 30 años. Entonces le preguntábamos a las personas estas cosas para una generación y para la otra. Y yo con eso construía un índice de posición socioeconómica para una generación, para la generación subsiguiente. Construyó ese índice, volvía a Francis Galton, perdón por la pasadera aquí tan rápido, y hacía las grafiquitas que ya les mostré, estas de aquí, y calculaba esas pendientes. Les voy a mostrar algunos de los resultados. Lo hice para, en este caso ven 3 países, Chile, Colombia y México. Yo les voy a mostrar las pendientes de una vez, después pasamos a las matrices. Tratemos de mirar la gráfica, es un poquito a esta hora ya difícil, pero nos va a mostrar las perspectivas y los cambios en la movilidad social en estos 3 países. Tenemos a Chile, tenemos a Colombia y tenemos a México. Y tenemos 3 cohortes distintas. Quienes tienen hoy,
esto ya se hizo hace unos años, pero digámoslo así más fácil, entre 55 y 65 años, entre 40 y 54 y entre 25 y 39. Cada puntico que ustedes ven allí, cada puntico es el puntico de las gráficas, de la pendiente de las gráficas que acabamos de ver. O sea, cada puntico viene de allí. Recuerden que si el punto es más alto tenemos menos movilidad, a una mayor correlación entre la posición socioeconómica de padres e hijos, quiere decir que es una sociedad más cerrada, donde hay una mayor conexión entre las fortunas socioeconómicas de padres e hijos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Miren que al pasar de una generación a la siguiente, en todos los casos, miren por ejemplo el caso de Colombia, que es el de la mitad, la pendiente va cayendo. Esto quiere decir que con el tiempo nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad con mayor movilidad. Esto es, los coeficientes están disminuyendo en el tiempo, la movilidad intergeneracional está aumentando con el tiempo. Pueden verlo allí, eso es lo que muestra esa gráfica. Ese es un buen resultado, si queremos ver el vaso medio lleno, es el aumento de la movilidad. Tenemos una sociedad con mayor igualdad de oportunidades en el tiempo. Eso se debe al trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, en las universidades, es fundamental. Y tiene que seguir creciendo. Pero hay otra parte que no es tan buena en la gráfica, ¿y es cuál? Enfocámonos en la generación más joven y comparemos a los 3 países que se pueden comparar allí. Me tocó joder con muchas encuestas y todo para poder comparar esto, ¿no? Porque que metan la variable en la de Chile, que no la han metido en la de México, pero bueno, ahí la metieron todas. Y miren la cohorte de 25 a 39. Miren que Colombia tiene, cuando hacemos la comparación, ya no hacia abajo, sino en cada una, tiene los niveles más altos del coeficiente. Esto es, comparado con estos 3 países, tenemos menos movilidad. Entonces, ha aumentado la movilidad, pero tenemos menos que en sociedades con las que nos quisiéramos comparar. Esa es una conclusión que podemos ir sacando de allí, que si volvemos a esta gráfica que nos muestra algo parecido a lo que les mostré arriba, los rojos son de alguna manera, quiero que miremos el rojo de abajo, ese 61%. Ese es el porcentaje de quienes estaban en la parte de arriba y siguen estando arriba. Y quiero que comparemos ese 61% con los otros países. No los voy a ofuscar ahora con muchos datos, pero se van a dar cuenta que la misma conclusión que acabamos de sacar es la conclusión que prevalece. Esto es, los niveles de movilidad en Colombia parecen inferiores a los observados con las mismas metodologías en países como México y Chile. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma parecida de empezar a auscultar cuantitativamente estas tendencias sociales es olvidarnos de los índices de nivel socioeconómico y hacerlo simplemente con la educación de padres e hijos. Esto fue en los primeros estudios que yo hice, educación de padres e hijos, hacer la correlación y los resultados eran parecidos. Esto es, tenemos una movilidad que ha crecido con el tiempo, pero si nos comparamos con otros países de América Latina, parece ser inferior. Entonces, esto es una manera, no digamos que es la única, cada uno puede tener su forma de hacer estas cosas, de ir contestando una pregunta que es compleja sobre las posibilidades de movilidad en nuestro país. No lo voy a molestar más con datos, quiero hacer ya la reflexión sobre políticas públicas para ir terminando esta presentación y dejar, si se quiere, un espacio para sus preguntas, inquietudes, quejas y reclamos y demás. Pensemos en los principales canales de movilidad intergeneracional. Yo quisiera mencionar 3. Uno tiene que ver con la calidad de la educación secundaria y con las oportunidades y el aumento de la cobertura de educación superior, que es fundamental. Es una obviedad, pero que vale la pena repetirlo. La educación superior es tal vez el vehículo más importante para la movilidad internacional, pero no es el único. El otro que me parece a mí muy importante es también las posibilidades de empleo formal. Y hay otro psicológico o sociológico que tiene que ver, si se quiere, si nos queremos ir más atrás, hasta con nuestro legado colonial, y es lo que pasa aquí. Y yo les voy a dar algunas anécdotas.
era decano yo de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y allí había una frontera invisible que yo empecé con el tiempo a observar. Y era la siguiente frontera, era la frontera por calendario. Llegaban los estudiantes y entraban unos en el calendario B, aquellos que ingresaban en los meses de julio y agosto, y otros de calendario A, que ingresaban en los meses de enero y febrero. ¿Qué diferenciaba a unos de los otros? Los de calendario B venían de alguna manera de colegios bilingües, pero los diferenciaba en su origen socioeconómico. Y uno primero comenzaba a ver esa frontera invisible allá, y segundo, cuando terminaba la carrera y empezaban con sus entrevistas de trabajo, yo empezaba a hablar y a conversar con ellos sobre lo que estaba ocurriendo en ese primer contacto con el mercado de trabajo. Encontraba que había allí un tema mucho más complejo que no tenía que ver con sus resultados académicos, que no tenía que ver con la meritocracia propiamente dicha, sino con barreras de otra naturaleza, que si quiere las llamamos sociológicas, más difíciles de vencer de nuestra sociedad, que también son importantes para ir aumentando la movilidad social. Yo alguna vez, casi por casualidad, hice un estudio que nos permitió, con un grupo de investigadores, empezar a entender incluso algunas de esas barreras, llamémoslas discriminatorias sociológicas. Estaba yo haciendo un artículo sobre una evaluación de impacto de ciertos programas de agua potable en nuestro país. Llamé a un contacto que tenía en el DANE y le dije: hermano, mándeme los códigos de los municipios, que todos quienes hemos hecho investigación cuantitativa uno se los va aprendiendo, que Medellín es 11001 y Bogotá es 5001, esas cosas, porque no los tenía y no me los iba a aprender todos. Y me manda los códigos de los municipios para cada uno de las 70.000 personas de la encuesta de calidad de vida del DANE año 97, creo, si mal no recuerdo, y yo veo los nombres propios de las personas. Yo digo: este hombre se equivocó, ¿cómo me manda a mí los nombres propios de las personas? Y yo llamé y le dije: pues le devuelve ese archivo, que no me quiero quedar con él. Y él me dijo: no, quédese con él, pero utilícelo con mañita. Yo empecé a mirar los nombres propios de 80.000 personas que tenía aquí, y lo primero que me llamaba la atención, había mucho nombre raro, ¿no? Entonces corrí rápidamente un algoritmo y vi que el 8% de los nombres eran nombres únicos, que no se repetían en la encuesta. Y entonces creé una variable dummy, dicotómica, que llamaba sin tocayo, lo puse ahí. Sin tocayo igual 1 o igual 0. Y después empecé a hacer unas de esas ecuaciones de salario que hacíamos los economistas, y encontré que para las personas con mayor nivel de educación, esto es, personas con educación superior, y en particular mujeres, el hecho de tener un nombre que no se repetía en esa encuesta tenía que ver con 15 o 20% menos de salario. Eso me llevó básicamente a una reflexión, incluso con el respeto de los sociólogos, yo no soy sociólogo, pero a entender un poco cómo ese nombre era un marcador social y era un impedimento para esas personas para encontrar ciertos trabajos y tener, lo que estamos hablando, mayor movilidad social. Parte de la labor de todos, yo creo, como participantes de estas sociedades, ir derrumbando poco a poco esas barreras socioeconómicas para tener una mayor movilidad. No voy a repetir las conclusiones cuantitativas, quiero que vean este esfuerzo como un esfuerzo, vuelvo y repito, disciplinado, metodológico en su momento, para ponerle unos números y tratar de dar respuesta a una pregunta que es compleja. Aquí no hay una respuesta definitiva, pero simplemente vuelvo y repito esta frase que me gusta de Gabriel García Márquez: mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas, entender que hemos sido históricamente una sociedad con menores niveles de movilidad internacional que otras sociedades de América Latina, que las cosas han venido mejorando, pero que tenemos mucho por hacer, y que aquí estamos todos tratando de romper con este pasado, de darle oportunidades a nuestra sociedad, porque si una sociedad comienza a tener un divorcio entre el mérito y las posibilidades de la gente, es una sociedad donde todo pierde legitimidad, incluidas las instituciones democráticas. Termino con esa idea que ya le decía de Tocqueville, ¿no? Que en el fondo la legitimidad de las instituciones democráticas está amarrada ineluctablemente a la igualdad de oportunidades. Muchas gracias a todos por la atención.
Bueno, ministro, parece que su lección estuvo muy bien recibida. Así que, con su permiso, el del señor gobernador y el señor rector, pues me voy a permitir simplemente dar unas palabras de agradecimiento para clausurar pues estos 2 días de trabajo intenso, de reflexión, de deliberación, convocados por la Universidad Simón Bolívar, en los que se han presentado estudios, estrategias de política pública y experiencias prácticas significativas que nos han permitido adelantar una reflexión profunda en torno a las relaciones entre educación y movilidad social. Pero asimismo, identificar los desafíos inmensos que aún tenemos frente a nosotros para superar la pobreza, las inequidades, los rezagos históricos que arrastramos y que nos permitan lograr la verdadera ampliación de oportunidades para todos. Queremos agradecer en nombre de la Universidad Simón Bolívar, en nombre del Centro de Investigaciones e Innovaciones Sociales, CISO, José Consuegra Higgins y el Grupo de Investigación en Educación, Ciencias Sociales y Humanas, agradecer a todos los que nos han acompañado hasta este momento, a pesar de la hora, como conferencistas, expositores, participantes, aliados. Estamos realmente haciendo un gran equipo en pro de la transformación de estas realidades que tan magistralmente nos ha presentado el ministro de manera cuantitativa y cualitativa. Por lo que se ratifica el tema y la relevancia del tema que nos ha convocado, el cual es responsabilidad de todos, representa, como también lo decía el gobernador, mirarnos fuera de la caja, cambiar el chip para que las cosas sean diferentes. Y por lo tanto, también lo dijo la viceministra esta mañana, el cambiar ese chip es el corazón, el desafío neurálgico para lograr la paz. Porque lo que se necesita es realmente abrir el mundo de oportunidades a todos por igual. El papel de la educación superior frente a los desafíos sociales son gigantes a fin de poder contribuir a la superación de la pobreza y la verdadera democratización de las oportunidades para todos, no solamente en Colombia, sino en América Latina y el Caribe. De allí que estas 2 jornadas de trabajo sean apenas el inicio de una nueva reflexión mucho más profunda que nos debe comprometer para una gestión y una acción más contundente, que pasa por la planificación y por los planes de desarrollo locales, como los ha presentado el señor gobernador. Y en los próximos días y semanas tendremos citas muy importantes los colombianos y colombianas. Acontecimientos que van a determinar el futuro del país y de la educación superior de la región. El primero de ellos, las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo, donde los jóvenes, los adultos, todos los que tenemos derecho a votar, mayores de 18 años, pues tenemos que hacernos presentes, porque esto lo tenemos que cambiar entre todos. Esto no es del gobierno, de los empresarios, de los estudiantes o de los rectores de las universidades ni de los profesores. Esto es de todos. Y la segunda cita es la Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018 en Córdoba, Argentina, en el mes de junio. Entonces, desde la Universidad Simón Bolívar, muy fieles al legado fundacional, queremos hacerle un llamado vehemente a los investigadores, pero también a los directivos de las instituciones de educación superior, a los líderes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, al sector productivo, a los padres de familia, a la ciudadanía en general, para que pongamos los temas de educación de calidad y movilidad social en el centro de las preocupaciones para poder construir un mejor mañana. Esta reunión de Barranquilla, entonces, fue una primera nueva aproximación y un abrebocas, siguiente diapositiva, por favor, a un segundo encuentro que va a tener lugar, siguiente por favor, en septiembre 25 y 26, señor gobernador, señor ministro, están cordialmente invitados, donde discutiremos estos mismos temas ya en un ámbito mucho más amplio con conferencistas internacionales, donde tendremos 3 núcleos temáticos
el de educación superior y movilidad social en las regiones, el de innovación y emprendimiento para la movilidad social, que incluye todos los temas de oportunidades de ingreso, empleo, etcétera, y las políticas públicas de inclusión, equidad e igualdad de oportunidades. En este marco, pues se suma la Cátedra de América Latina y el Caribe José Consuegra Higgins y los talleres de pensamiento Colombia por venir que se vienen desarrollando en nuestra universidad desde el año anterior, en alianza con la Fundación de Sciences de l'Homme y el Grupo de Estudios de Colombia, América Latina y el Caribe en Francia. Todo lo que es la diáspora colombiana en el exterior viene a la Universidad Simón Bolívar para debatir estos temas también. Abrimos la convocatoria a experiencia significativa, a innovaciones y emprendimientos que queramos compartir y también pues a nuevos instrumentos y metodologías que puedan haber desarrollado estudiantes, profesores, investigadores en torno a estos temas para que este encuentro sea realmente una carga de profundidad para lograr la transformación que todos soñamos. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos y nos vemos en Córdoba, primero en las urnas, en Córdoba y en septiembre acá en la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias y feliz tarde.